En nuestro portal de Office 365 repasamos las herramientas que tenemos en las apps y llegamos a una que dice SharePoint. SharePoint es un sitio, un lugar en la nube de Office 365 en la cual nosotros podemos compartir con un grupo de personas información, documentos, páginas web, repositorios, muchas cosas más. Bien, SharePoint, un sitio SharePoint, está íntimamente relacionado con los grupos de Office 365. De hecho, si nosotros entramos en la herramienta SharePoint, vemos que nos abre la app y comprobamos en el margen izquierdo, comprobamos que tenemos ya, nos dice que estamos siguiendo ya una serie de sitios de SharePoint que están creados. Es la primera vez que entro. Y veo que precisamente están creados tantos sitios SharePoint como grupos yo estoy siguiendo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hemos visto aquí uno de preparación de cursos, que lo tengo marcado como favorito, como que estoy siguiendo, que es ni más ni menos que el grupo de preparación de cursos que yo cuando estaba en la herramienta Outlook del Office 365, todos los grupos a los que yo pertenezco, veíamos que teníamos, por ejemplo, preparación de cursos o charreta, que es otro de los que tenemos, o preparación de cursos, que tenemos una serie de conversaciones, tenemos una serie de archivos, tenemos un calendario, tenemos un blog de notas, pero veíamos aquí que también podíamos ir a su sitio, es decir, en el momento se creó el grupo, automáticamente se creó el SharePoint correspondiente. Es decir, que tenemos una página que es un grupo privado que deriva del grupo de Office 365 en el cual vamos a poder acceder a las conversaciones, a los documentos, a los blogs de notas, pero fijémonos que ya no están en un sitio tan importante. Las conversaciones no son lo central en el SharePoint, eso era lo central en los grupos de Office 365. En el SharePoint vamos a tener toda una página principal, un menú, etcétera, con muchos más contenidos de un sitio SharePoint que es en definitiva un lugar que va a condensar todos los mecanismos de compartición de la información con mis compañeros de grupo.